Buenas para todos. En esta sesión, que será muy corta, explicaremos cómo se puede obtener la función de transferencia de los circuitos conmutados a través de la representación por espacio estados. Continuando con el documento que hemos venido trabajando sobre el convertidor boost, eh, anteriormente se había mencionado que íbamos a seguir realizando el análisis por estados y después tendríamos lo que es el balance. Eh, a partir de eso, entonces podemos tener una ecuación, ¿sí? que la podemos visualizar en este punto, una ecuación que nos representa el voltaje en la inductancia y la corriente en el condensador en términos eh, de promedio y de pequeña señal, ¿cierto? Entonces acá tenemos esta ecuación que representa la corriente en el condensador completa, ¿sí? Acá recordemos que la corriente en el condensador es la corriente promedio más la corriente de variaciones o la corriente de pequeña señal. Y acá tenemos una ecuación que la representa, ¿sí? Lo mismo para el voltaje en la inductancia, ¿sí? Sabiendo que VO entre corchetes es VO promedio más VO gorro o VO de pequeña señal, ¿sí? Recordemos que se pueden definir de varias formas. Entonces, eh, seguimos con nuestro mismo documento. Encontrábamos la representación para lo que es el valor promedio y lo que es el primer orden, desechando lo que sabemos como que se llama segundo orden, eh, tanto para el voltaje en la inductancia como para la corriente en el condensador, ¿sí? Entonces llegábamos a esa conclusión, ¿sí? A esa conclusión y anteriormente lo que se hacía era a través de un modelo, de un circuito que representaba los dos estados, llegábamos a esta función de transferencia. Eso fue lo que se llegó la última sesión de clase, ¿sí? Entonces, ahora qué deseamos? Lo que deseamos es que como ese desarrollo a través de ese transformador de C, pues tiene una complejidad, sobre todo matemática y de análisis de circuitos, pues poder reducirlo y cometer los menores errores posibles. Entonces, para eso vamos a utilizar, como queremos llegar a esta función de transferencia, entonces vamos a utilizar nuestro voltaje en la inductancia de pequeña señal y nuestra corriente en la inductancia de pequeña señal o de primer orden o AC. Recordemos que tiene varios nombres, ¿sí? Para eso, entonces, vamos a utilizar a partir de un ejemplo, ¿sí? Vamos a explicarlo. Eh, Listo, entonces decíamos, ¿sí? Recordemos igual, ¿no? Que este ejemplo fue el que se trabajó en la anterior clase. Entonces, decimos que necesitamos nuestro voltaje en la inductancia, ¿sí? Lo vamos a llevar por acá. Y acá vamos a escribir representación, representación por espacio de estados. Entonces tenemos que el voltaje en la inductancia de pequeña señal es igual a L por la derivada de la corriente en la inductancia de pequeña señal por dt, que eso es igual a eh, listo, veo por d gorro
menos BO gorro por 1 menos D. Y también tenemos que la corriente en el condensador es igual a C por dB gorro dt igual a IL por 1 menos D IL por 1 menos D menos IL por T gorro menos BO sobre RO. Listo. Entonces, si despejamos de acá, pues podemos encontrar una que la representación de la derivada de la corriente en la inductancia y tenemos que BO sobre L por D gorro menos BO gorro por 1 menos D sobre L. Lo mismo para la derivada en el voltaje en el condensador. Uno menos D sobre L menos IL sobre L por D gorro menos BO, perdón, menos 1, esto es C, estamos hablando del condensador, 1 sobre ROC por BO gorro. Y vemos que esa representación de la derivada de la corriente en la inductancia y la derivada del voltaje en el condensador. Bueno, nosotros tenemos que esa representación por espacio de estados lo que nos permite es llegar a unas relaciones de cada una de, eh, de esas variables, ¿sí? Que tenemos en nuestro circuito. Entonces, una de las representaciones, entonces podemos tener la representación de esas variables. ¿Cómo las podemos representar? Pues estamos hablando de las derivadas, ¿sí? De las derivadas. Entonces, la derivada también se puede representar como un punto. O sea que esto es igual a IL gorro punto. Y esto es igual a BC gorro punto. Ese punto indica que es una derivada. Y eso se puede representar por AX más B por una entrada y relacionándolo también para obtener una salida, ¿sí? Esa salida va a estar relacionada por C, una matriz C, X más D, que son perturbaciones. Entonces, nosotros tenemos cómo se comporta, cómo es esa razón de cambio de estas variables de estado, ¿sí? Por eso lo llamamos variables de estado porque están relacionadas con una derivada. Y tenemos una entrada y queremos ver cómo se comporta esa salida, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos obtener a través de Y, ¿sí? Es cómo se relaciona esa variable de estado con una entrada, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que representarlo. ¿Cómo podemos representar A? Entonces, A, que es igual, ¿sí? A una matriz que nos ayuda a representar linealmente estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, tenemos que A en todo lo que es, eh, si lo vemos por columnas, ¿sí? Entonces las columnas nos van a hablar sobre un tipo de variable, ¿sí? Vamos a hacerlo de una vez por la representación lineal para poderlo observar más fácil. Entonces, x punto. ¿Quiénes son x punto? Nuestras derivadas, ¿sí? Y acá es muy importante porque depende del orden.
que le demos, pues va a obtener un orden la matriz A. Entonces, X punto es IL gorro punto y BC gorro punto. ¿Sí? ¿Eso a qué es igual? Eso es igual a la matriz A. Entonces, esa matriz A, ¿quién es? Entonces, es una representación que va que vamos a obtener, o sea, a través de esta representación vamos a obtener estas ecuaciones. Está multiplicada acá por un vector, ¿sí? Que ese vector es x. Entonces, si nosotros le dimos ese orden a x punto, ¿sí? Porque este es x punto, este es a, y esto es lo que se va a llamar x, tenemos que tenerlo también en cuenta para poder colocar el vector x. ¿Quién es el vector x? IL gorro y BC gorro, ¿sí? Lo podemos llamar de una vez BO gorro, porque sabemos que están en paralelo y el mismo voltaje del condensador es el mismo voltaje de la salida. Entonces, ya tenemos esa parte. Ahora, eh, más B, que es un vector, por U. ¿Quién es nuestro U? ¿Quién es nuestra entrada? De gorro, de gorro. Y acá tenemos AB y acá tenemos AU. Ahora, hagamos esa representación. Eh, Todo lo que va en esta fila son los términos de la primera ecuación, o sea, de la ecuación de IL gorro punto. Y en esta fila, en la fila inferior, va todos los términos de la ecuación de BC gorro punto. Entonces tenemos, para poder hacer esa representación por multiplicación de una matriz y un vector, tenemos que este término que está multiplicado por este, ¿sí? O sea, lo que llamamos A01, A, perdón, A00, A01, A10 y A11. ¿Qué resultados vamos a obtener? Alguna matriz por un vector, entonces el primer término por el primer término del vector, hablando sobre la fila superior. Y el segundo término se multiplica por el segundo término del vector. Eso en la parte superior. En la parte inferior, entonces tenemos el mismo comportamiento. El primer término se multiplica por el primer término del vector y el segundo término de la fila inferior se multiplica por el segundo término del vector. Y así que tenemos, entonces tendríamos que esa representación lineal, ¿sí? Eh, en en la fila superior pues van a ir todos los términos de IL y en la fila inferior van a ir todos los términos de BO, ¿sí? Perdón, Entonces, ¿qué tenemos? Que en la columna 0 van a ir todos los términos de IL y en la columna 1 van a ir todos los términos de BO. Reemplacemos. Ya dijimos, ¿sí? Haciendo un resumen, que en la columna debe ir los términos de IL, en la columna 1, porque es el primer término del vector. Y en la columna número 2 debe ir todos los términos de BO porque es el segundo ítem del vector X. Entonces tenemos, eh, en términos de filas, en la fila número 1 van todos los términos de la ecuación de IL gorro punto y en la segunda fila irán todos los términos de la ecuación de BO gorro punto, ¿sí? Entonces escribamos. En este punto, ¿quién va? Entonces va el término de la ecuación de IL gorro punto que acompaña a IL gorro. ¿Quién es? ¿Quién acá está multiplicando a IL gorro punto? Nadie. Por lo tanto, tenemos que ese término es 0. Ahora miremos acá. ¿Quién debe ir acá? El término que esté multiplicando a B gorro
de la ecuación de IL gorro punto. ¿Quién es ese término? Es 1 menos D sobre L. Pasamos a la fila de abajo, ya tenemos que irnos a esta ecuación y mirar, ¿quién va acá? ¿Qué término va acá? El que esté multiplicando ahí el gorro de la ecuación de BO gorro punto. ¿Quién es? Sí, es este, que me ha faltado escribirlo, es 1 menos D sobre C. Y en este último término es eh, el término que esté multiplicando a BO gorro de la ecuación BO gorro punto. ¿Quién es? Es menos 1 sobre ROC. Y ahí tenemos este término representado, este término y este término. Ahora, ¿quiénes están multiplicando a de gorro? Entonces, en la primera ecuación, pues vemos, ¿sí? ¿Quién debe ir acá? El término que esté multiplicando a de gorro de la ecuación y L gorro punto. ¿Y quién debe ir acá? El término que esté multiplicando a de gorro de la ecuación de BO gorro punto. ¿Quiénes son? Entonces, para la primera es BO sobre L, para la segunda es menos IL sobre C. Listo, ya lo tenemos. Y tenemos entonces nuestro término, ¿sí? Nuestra representación lineal, ¿sí? Esa es nuestra representación lineal. ¿Quién es la matriz C? Entonces, dependiendo de qué eh, variable queramos relacionar con la entrada, pues lo podemos relacionar como una matriz identidad, ¿sí? Una matriz identidad, que esta fila me va a dar la solución para y L gorro, y esta me va a dar la solución para BO gorro, ¿sí? Entonces, cuando yo ya quiero encontrar la salida, como no voy a tener en cuenta las perturbaciones, pues sería C igual a, perdón, Y igual a C por X, ¿cierto? ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a 1 eh, a la matriz identidad, ¿sí? Por y L gorro por BO gorro. Y como acá tenemos la solución, ¿cierto? Acá vamos a tener una solución de esa ecuación, de esas ecuaciones diferenciales. A partir de esta relación de salida podemos encontrar esa función de transferencia. Entonces, de acá nosotros vamos a tener que va a existir una función de transferencia que me relacione IL gorro con D gorro, IL gorro con D gorro, y también una función de transferencia que me relacione BO gorro con D gorro, ¿sí? Entonces voy a tener dos posibles soluciones, ¿sí? Eso es muy importante saberlo. Una para IL, ¿sí? Y una para BO gorro, ¿no? Hablando de esos dos. Esa sería la representación. A partir de nuestro ejemplo, ¿sí? Que ya habíamos hablado anteriormente, entonces tenemos que vamos a cerrar por acá esto. Entonces teníamos nuestra, nuestros datos del circuito, donde relacionábamos los ripples y encontramos el valor de inductancia y condensador, que es este. También encontrábamos nuestra función de transferencia, esto a partir del transformador de C, ¿sí? Esta es nuestra función de transferencia. Y acá entonces entramos a la representación por variables de estado,
¿sí? Entonces, nosotros tenemos, ¿sí?, la posibilidad de obtener una solución para esas funciones de transferencia. Y es esa solución, si yo quiero obtener, eh, ejemplo, eh, IL gorro sobre D gorro, lo que me dice la representación por variables de estado es que yo puedo obtener esa relación o esa solución a partir de esto. Entonces, podemos obtener la solución eh, aplicando Laplace, ¿sí? Y llegamos a que la solución para esa, eh, digamos que para esta ecuación, para esa función de transferencia de esa variable de estado, entonces sería C, pero tenemos que relacionar solamente la fila de la variable que queremos obtener. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder encontrar la función de transferencia de IL con respecto a D, tendremos que tener un subvector C1 que me relacione solo IL. Y en el caso del voltaje a la salida, que es el mismo voltaje en el condensador, pues tendremos que tener otro C que me ayude a obtener solo la función eh, de BO. Y si ustedes se dan cuenta, pues eh, C me habla de dos variables, o sea, yo puedo obtener a través de C y L y BO, pero con esta función sí tenemos que definir un C que me diga cuál es la función de transferencia que quiero obtener. Entonces acá será C1. Esta, digamos que ecuación o fórmula sale de aplicar Laplace, ¿sí? En este caso, como no tenemos variaciones, ¿sí?, o perturbaciones, pues no se tiene en cuenta de. Y eso es lo que pues acá se puede obtener eh, con esa solución, o MATLAB también pues nos ayuda a realizarlo simplemente con un comando de ss2tf que me ayuda a obtener la función de transferencia a partir de las ecuaciones de las matrices anteriormente escritas. Entonces, si yo lo corro, ¿sí?, eh, de una vez, si ustedes se están dando cuenta, pues yo estoy definiendo acá C como dos vectores, uno para IL y otro para BO. ¿Sí? Creo que tengo por acá algún error. Ah, no lo había corrido esa parte. Y acá entonces tenemos nuestra función de transferencia a partir de variables de estado y nuestra función de transferencia a partir, ¿sí?, del transformador de C. Y lo que vemos es que es exactamente la misma ecuación, ¿sí?, la misma función de transferencia. Ahora, vamos a una representación de ese circuito boost, tanto en sus variables, digamos que completas, ¿sí?, lo que nosotros acá llamamos la variable eh, corchetes, ¿sí?, BL corchetes y EIC corchetes. ¿Qué es BL corchetes EIC corchetes? Pues el voltaje completo en la inductancia y la corriente completa en el condensador. Tiene en cuenta tanto el triple como el, eh, el promedio. Y si ustedes recuerdan, pues habían unas ecuaciones que las habíamos definido, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese voltaje en la inductancia es BI menos BO por 1 menos D. Y en la corriente en el condensador es IL corchetes por 1 menos D corchetes menos BO sobre RO.
Y eso lo vamos a representar en un circuito, en unas ecuaciones, para saber cómo se comporta. Entonces, este es nuestro circuito boost, ¿sí? Nuestro circuito boost, inductancia, bueno, interruptor, condensador y resistencia. Acá yo puedo cargar, ¿sí? Previamente el valor de la inductancia, el valor del condensador que está en el archivo mfile y el valor de la resistencia. También tengo acá, pues, obviamente, el PWM, ¿sí? Y el PWM negado. Como tengo interruptores ideales, entonces me toca decirle a este préndase y cuando este esté prendido, esté apagado, y si este está apagado, pues esté prendido. O sea, la misma función del MOSFET y el diodo. Y acá entonces tenemos la representación de nuestras dos ecuaciones. La corriente en la inductancia y el voltaje en el condensador. Entonces, ¿qué es la corriente en la inductancia? ¿Sí? La corriente en la inductancia es, si nosotros previamente lo habíamos definido, ¿sí? Eh, eran estas dos ecuaciones. Acá. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Vamos a hacer las más pequeñas. Y vamos a quitar esta simplificación. Entonces tenemos que esa primera es el voltaje en la inductancia y esta la corriente en el condensador. ¿Esto qué es igual? El voltaje en la inductancia es L de I, y como estamos hablando de corchetes, pues tengo que tenerlo en cuenta, de T, ¿cierto? Y para el condensador pues aplica lo mismo. O sea, C por dB de T. ¿Sí? O sea que la derivada, ¿sí? La derivada de la corriente es igual a BI menos BO por 1 menos D todo sobre L. Y la derivada del voltaje en el condensador es igual a IL por 1 menos D menos BO sobre RO todo sobre C. Entonces, ¿quién es, eh, ¿quién es la corriente en la inductancia? ¿Cierto? Completa. Es la integral, sí, perdón, ¿quién es IL? IL es igual a la integral de D IL sobre dt, o sea, la integral de este término. ¿Listo?
Entonces, esa es la corriente en la inductancia. ¿Quién es el voltaje en el condensador o voltaje a la salida? Pues la integral de la derivada del voltaje en el condensador. O sea, la integral de este término que acabamos de escribir. ¿Sí? Entonces, esa es la corriente en la inductancia completa, obviamente, estamos hablando de términos de la representación completa. Entonces, ¿cómo lo podemos escribir en un diagrama de bloques? Entonces, podemos definir, mire, la corriente en la inductancia, ¿a qué es igual? Es a BI, ¿cierto? Menos, acá tenemos este es BO, acá estamos, recordemos que este es IL y este es BO, estas son las salidas. Entonces tenemos a BI BI más BI menos BO por 1 menos D. Y tenemos acá nuestro diagrama de bloques BI que entra al más BO por 1 menos D. Todo eso dividido entre 1 sobre L y aplicamos la integral. La integral es en Laplace es 1 sobre S. Y de ahí obtenemos IL. Ahora para BO. ¿Quién es BO? Entonces BO es la integral de este término, ¿sí? Y dividido entre C, ¿no? O sea, de este término dividido entre C. Entonces ahora miremoslo de esta forma. ¿Quién es BO? Es la integral de todo este término que está dividido entre C. ¿Quién es todo este término? Y L por 1 menos D. Menos BO sobre R. ¿Sí? Ese es BO. Y este diagrama de bloques me debe representar a este mismo circuito. ¿Sí? Debe representar el mismo circuito. Entonces, nosotros tenemos que, ¿de dónde estamos sacando el PWM o el valor D? D, mire que tiene acá D más 0 en este momento, es igual al ciclo útil. Y este está entrando acá en nuestro diagrama de bloques y también entra acá al modulador que va a sacar la señal cuadrada para los dos interruptores. Entonces vamos a simularlo. ¿Sí? Vamos a simularlo y vamos a comparar. Entonces vamos a comparar tanto la corriente que sensa el circuito, ¿sí? La corriente del circuito como la corriente del modelo. Deben ser iguales porque estamos hablando del modelo completo, ¿no? De las variables corchete. Tanto para la corriente en la inductancia como para el voltaje en el condensador. ¿Sí? Perdón, que creo que paré la simulación. ¿Listo? Ok, entonces vamos a compararlo. La corriente, ¿sí? La corriente en la inductancia. La azul es la del modelo, la amarilla es la del circuito. Y para el voltaje en el condensador, entonces que tenemos el mismo comportamiento. ¿Sí? Ok, comparamos modelo completo, modelo del circuito, pero ahora nos falta nuestra representación por variables de estado. Entonces acá tenemos un bloque, ¿sí? Que me permite representar mi circuito. Lo único que necesito es alimentarlo con las matrices. Con la matriz A, con la matriz B, con la matriz C, con la matriz D, en este caso son ceros, y con condiciones iniciales. Entonces, ¿qué entra a esta variable de estado? La entrada, ¿no? ¿Quién es? Es U. Pero como nosotros estamos hablando de una representación por variables de estado con respecto a al primer orden o a la pequeña señal, o sea, A de gorro, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de verificar los modelos?
que acaba de entrar de gorro. Perdón. Entonces acaba de entrar de gorro. Acá, ¿quién va a salir? Yo estoy utilizando la segunda salida, o sea, veo gorro. Tengo que sumarle el veo promedio. ¿Para qué? Para que acá salga veo completo y lo pueda comparar con el veo completo del modelo y con el veo completo del circuito. ¿Sí? Porque recordemos, o sea, a mí me interesa obtener la función de transferencia de la pequeña señal porque es digamos, la que tiene una representación dinámica. El promedio no tiene representación dinámica, ¿sí? Entonces, por eso es que yo obtengo esa función de transferencia, ¿sí? Entonces, ¿sí? Para eso, vamos a darle un valor a de gorro, ¿sí? Porque en este momento, miren que acá en nuestro modulador tenemos a de promedio, a de gorro, y acá tenemos a de completo, por decirlo así, ¿sí? Entonces necesito darle un valor a de gorro, ¿sí? Vamos a darle 0.05 como lo habíamos hecho anteriormente en el circuito en PSIM. Y acá vamos a hacer la simulación, ¿sí? Haremos la simulación y verificaremos a través de este scope variaciones, ¿sí? En el modelo, a través de la representación por variables de estado y en el circuito, ¿sí? Y tenemos entonces, como ustedes pueden observar, voy a borrar esto. Entonces, un autoset. Entonces, miren cómo el circuito, ¿sí? Eh, tiene una representación en amplitud, ¿sí? No corresponde, pero en la dinámica sí es la misma, ¿sí? Es la misma. Acá podemos observar, si queremos, acá. Entonces podemos observar que está la amarilla, ¿sí? Y la azul. La azul es la de las variables de estado, amarilla la del modelo completo y la roja es la del circuito, ¿sí? Entonces tenemos esas, eh, por decirlo así, variaciones para poder, digamos que, eh, analizar ese tipo de comportamiento en los circuitos conmutados. Vamos a utilizar un step para mirar el cambio de esa, digamos que en ese comportamiento del circuito. Entonces tendremos eh, un cambio en 0.2 y el valor inicial es 0 y después pasará a 0.05 como lo acabamos de hacer, pero digamos que analizando en el circuito, ¿sí? Mirando esa transición, no desde cero. Y tenemos acá entonces la simulación. Y la salida, entonces tenemos, ¿sí? Si ustedes observan, pues cuando las variaciones eran cero, ¿sí? Pues no hay dinámica en el circuito, ¿sí? Se comporta igual. Pero cuando ya hacemos, ¿sí? Esa transición, ese cambio en el ciclo útil, miren que hace, o sea, tiene el comportamiento dinámico muy similar al circuito conmutado y al circuito y al modelo del circuito como tal, ¿sí? Entonces acá comprobamos eh, dinámica del sistema, modelo del convertidor, ¿sí? Entonces dinámica del convertidor, dinámica del modelo y dinámica de esa parte de pequeña señal que hemos analizado hasta el momento.
Y así pues termina la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su atención.